Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra protagonista en esta ocasión es Talit Jacob, que es la portavoz de la Embajada de Israel en España. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Su primer cargo como diplomática oficial de Israel ha sido en México. ¿Qué contrastes se encuentra entre México y España? Bueno, tengo que decir que ambos países son maravillosos. Tuve una experiencia muy linda y muy diversa en México y lo mismo tengo aquí en España. Creo que en general el sentimiento de tener relaciones cercanas con las personas, de hablar con apertura, es algo que me fascina tanto en México como aquí. La diversidad cultural, la historia, los raíces, así que veo muchas similitudes. Por otro lado, estoy ahora en Europa y tiene sus diferencias por motivos muy claros. Creo que tanto Israel como España compartimos ambos lados del Mediterráneo y en eso veo muchas similitudes, hasta en la comida a veces que me gusta mucho y creo que con eso es también un poco diferente, que me siento más en casa, yo diría. El 7 de octubre de 2023, apenas unos días después de que tome el cargo, Hamás atacaba por sorpresa a Israel. ¿Cómo se gestiona desde la posición de una persona que representa a una embajada todas estas circunstancias de cara un poco al mundo, ¿no? Bueno, puedo decir, antes de ser diplomática, soy ciudadana de mi país y he crecido viendo desde muy cerca el terrorismo. Como niña me entrenaban fijar muy bien si hay un bolso tirado en el piso porque puede ser una bomba que está por explotar. He visto ataques, pero aún así el 7 de octubre marca un antes y un después en el sentimiento israelí y yo diría a nivel de Oriente Próximo, pero para el mundo también. El hecho que en un solo día han podido infiltrar miles de terroristas hacia el terreno israelí, asesinar, secuestrar civiles de sus camas, niños, mujeres. El tema del abuso sexual, que desafortunadamente no está hablado lo suficiente. Mujeres que han experimentado horrores ese día y sabemos desafortunadamente que nuestras mujeres que siguen secuestradas, que hay por el momento 16 mujeres secuestradas en Gaza, por los testimonios que nos llegan de los unos que fueron liberados en noviembre, sabemos que todavía están pasando ahí ese tipo de agresiones sexuales. Y siento que en ese aspecto es un trauma nacional en todos los sentidos. Puedo decir a nivel privado que mi familia, y vivimos en Afula, que está en el norte, no en el sur, están ahora cerrando con llaves todas las puertas de la casa, aunque están dentro de la casa. Así se vive desde el 7 de octubre. O que cada ruido que escuchas te hace sentir que algo está por pasar. Creo que el sentimiento de un ciudadano, que en cualquier momento alguien puede entrar a su casa, secuestrarlo de su cama con su pijama y llevarlo a casa en condiciones inhumanas y en abuso y con la gran amenaza de ser asesinado en cualquier momento, es algo que se vive, que se experimenta en Israel y no sé a largo plazo cómo vamos a salir de eso a nivel de trauma nacional. Precisamente hace unos días Osama Hamdan manifestaba que no se habían producido avances en las negociaciones sobre el alto al fuego. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son un poco también las líneas rojas de Israel, lo que es innegociable? Bueno, siguen en Gaza 120 secuestrados que, como acabo de decir, no sabemos que el trato que están recibiendo es muy mal, que está negando cualquier derecho internacional en ese aspecto. Y Israel está haciendo todo lo que se puede hacer para negociar y hay que entender que negociar con una organización terrorista es algo que de verdad no tiene precedentes. Pero lo estamos haciendo porque el valor de la vida y poder liberar a nuestros seres queridos y tenerlos en casa es lo que nos mueva y que nos lidera.
Y en ese sentido, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Israel ha dicho y ha intentado muchas veces realmente estar en una negociación, pero cuando dice Hamás que la condición a eso es parar la guerra, eso es algo obviamente que Israel no puede permitir. Hay que entender que estamos ahora en una guerra que no hemos querido ni hemos empezado. Es de verdad una guerra que fue forzada sobre nosotros y desde nuestro punto de vista es una guerra de existencia, porque Hamás dice claramente, con claridad en entrevistas, en platós, dice que quiere repetir la brutal masacre del 7 de octubre una y otra vez. Y entendemos que tenemos que defender a nuestras fronteras. Hay que entender que hay ciudadanos evacuados que no pueden regresar a sus hogares, tanto en el sur como en el norte de Israel. Y tenemos que crear estabilidad. No podemos vivir con una realidad así, con esa amenaza a nuestra frontera. Israel no tiene ninguna intención de conquistar a Gaza. Es una operación limitada en tiempo, de acuerdo a la ley internacional, de acuerdo a todos los requerimientos, pero es obvio que no podemos permitir que jamás organización terrorista que en su carta fundacional llama a la destrucción de Israel y después del 7 de octubre que sigue gobernando ahí. Algo que le preguntan mucho también es si la solución a este conflicto podría pasar por la separación en dos estados independientes. ¿Cómo valoran eso? Creo que a lo largo de los años puedo decir que Israel ha intentado muchísimas veces llegar a un acuerdo de paz. Creemos en la paz, creemos en la negociación. Yo crecí como estudiante en escuela con canciones que hablan sobre un futuro de paz con todos nuestros vecinos. Y lo hemos demostrado a lo largo de los años. En los últimos años, de hecho, era algo sin precedentes, todos los acuerdos de normalización con países árabes en el Oriente Próximo, que ha convertido el Oriente Próximo a un lugar nuevo. Y claro que queremos llegar a soluciones y algo de paz. Pero hay que entender que en el contexto del 7 de octubre sería premiar a Hamás. Porque ¿qué aprendemos de eso? ¿Qué sería la razón y el resultado? Si una organización terrorista hace la mayor masacre que de verdad vivió Israel desde sus días más oscuros del Holocausto, y el resultado de eso sería un premio de un reconocimiento de un Estado palestino, ¿en qué eso contribuiría? Y tampoco no tenemos con quién negociar. Todavía estamos en guerra. Tenemos nuestros secuestrados en Gaza. Hamás todavía gobierne ahí. No hay por el momento alguien que realmente pueda reemplazar a Hamás. Hay que entender que también en la autoridad palestina, de hecho, 82% de los ciudadanos ahí apoyaron la masacre del 7 de octubre. Así que hay un gran apoyo hacia Hamás en la autoridad palestina. No tenemos realmente un interlocutor y no es el momento. El momento ahora es asegurar que Hamás ya no gobierna en Gaza. Y por cierto, no nada más por el bienestar y la seguridad de Israel, sino también para la seguridad de los palestinos en Gaza y del Oriente Próximo. La opinión pública se ha situado en diversas ocasiones en contra de Israel o de sus métodos. Y recientemente el presidente de España, Pedro Sánchez, reconocía de forma oficial el Estado de Palestina. ¿De qué forma afecta esto a las relaciones internacionales con España en este caso? Bueno, hay un diálogo abierto con el gobierno de España en todos los sentidos. Como ya sabemos, nuestra embajadora regresó a Israel a consultas, que es como un acto de desacuerdo entre los países. Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento en un Estado palestino ahora, en ese contexto cuando Israel realmente lo que necesita es seguridad, es trofeo, es premio a Hamás y en realidad no cambia nada en la práctica porque todo sigue igual, cualquier acuerdo tiene que ser alcanzado a través de una negociación entre ambas partes. No va a ayudar algo externo, además que no es el momento adecuado para hacerlo. Y yo creo que en ese sentido,
todos los esfuerzos diplomáticos tienen y podrían ser dirigidos hacia Hamás, presionar a Hamás que libere a los secuestrados, que ponga sus armas, y en una situación así, mañana ya podrá no haber guerra en Gaza. Otra cuestión que también se ha hablado mucho últimamente es el bloqueo que está haciendo Yemen a los buques israelíes, y en junio de hecho anunciaba un ataque, secuestraban a varias personas. ¿Cuál es su valoración de la situación? ¿Qué supone esto para las personas que viven en Israel? Bueno, creo en general la situación ahora, sabemos que hay Irán detrás de sus extensiones, tanto Hamás, Hezbollah, hutíes de Yemen que están operando. Cabe mencionar también que en marzo por primera vez Irán atacó en manera directa a Israel, que creo honestamente que es algo que tiene que ser de gran preocupación, no nada más a Israel o a Estados Unidos o otros países, a Europa, también a España y todo el mundo. Y con eso estamos luchando. Desde el principio hemos dicho que no queremos llegar a una guerra regional, no queremos escalar la situación. Lo único que queremos es liberar a nuestros secuestrados y asegurar que Hamás no gobierne para proteger y para la defensa de Israel. Pero como se puede ver también no nada más de Yemen y los hutíes, sino también en la frontera norte, lo que sucede ahí. Estamos hablando de más de 60.000 ciudadanos israelíes evacuados, que son refugiados en su propio país, no pueden estar en sus casas, que están amenazando a nivel cotidiano por cohetes desde Hezbollah. Y con todo eso tenemos que manejar. Estamos enfrentando con muchos frentes en el mismo tiempo y nuestro objetivo es poder establecer la calma. Pero empieza con Hamás, está motivado obviamente por Irán y esperamos mucho que Hezbollah frene y que se logre una solución política, porque obviamente que no podemos seguir así arriesgando a nuestros ciudadanos en el norte a nivel diario. Otra de las noticias que últimamente ha sonado mucho ha sido la legalización de nuevos asentamientos ilegales. Y según cifras de la ONU, se habla de unas 700.000 personas viviendo en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este. No sé un poco cómo se maneja esa situación. Bueno, también en Israel, obviamente, como en cualquier país democrático, hay diferentes partidos con diferentes percepciones de ciertas cosas y se hacen negociaciones en ese marco y cosas. Honestamente, yo no creo que asentamientos en ese aspecto, eso es el obstáculo a la paz. Y en ese contexto y en esa situación que estamos enfrentando, creo que digamos, la presión internacional tiene que ir en contra de Hamás, porque lo que estamos viendo en Gaza es una realidad que es imposible aceptar. Que todos esos años, que de verdad Gaza podría convertirse, cuando Israel salió de ahí unilateralmente en 2005, y Hamás tomó el poder en el 2007, podría convertir en una historia de éxito, pero en lugar de eso se convirtió en un bastión de terrorismo. Hay ahora como dos ciudades, la ciudad de arriba y la ciudad de abajo. Tenemos que ir y viendo cómo toda la infraestructura terrorista está escondida dentro de la población civil. En hogares privados estamos encontrando entradas a túneles, en habitaciones de niños, al lado de hospitales donde ponen secuestrados y matan secuestrados dentro del hospital. Estamos enfrentando con un enemigo cruel que además está utilizando su propia gente, su propia población civil. Se habla ahora mucho de todo el tema de la comida que llega a Gaza. Hamás con sus propias manos está disparando sobre esas mercancías de comida que están entrando a Gaza. Hamás está arriesgando a sus ciudadanos, está disparando desde zonas humanitarias. Y suceden esas cosas del principio de la guerra, y creo que en ese aspecto hay que entender que poder erradicar a Hamás sería el bien de Israel, del Oriente Próximo
de Europa, pero también de los propios ciudadanos de Gaza, ya que se convirtieron en escudos humanos de esa organización terrorista. ¿Cree que el posicionamiento internacional puede ejercer una presión negativa para el conflicto que se está produciendo? Yo creo que la presión internacional tiene que ser dirigido por Hamás, hacia Hamás. Desafortunadamente estamos enfrentando, por un lado, con la guerra en el terreno, que es muy difícil y muy complejo, y estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder realmente para proteger a los ciudadanos no involucrados, si es avisar a ciudadanos que se evacúen antes de cualquier ataque, si es consultar con juristas que están acompañando a las diferentes unidades del ejército, cooperaciones con los países del mundo para poder meter mucha ayuda humanitaria, poder hacer más eficientes nuestros procesos e incrementar la ayuda en la franja, todo lo que está en nuestro poder. Pero cuando hay una organización terrorista que está en la guerra de la información y está distribuyendo mentiras, no hay otra manera de ponerlo, porque decir que Israel está causando hambre en Gaza es una mentira total. Ese es nuestro problema. Y cuando hay organización terrorista que da cifras que no son basadas, y todos recordamos muy bien el gran incidente en octubre, cuando los titulares decían Israel bombardea un hospital, y al final resultó que era un cohete fallido de la Yihad Islámica, y que no eran también los números de muertos que dijo Hamás. Y cada pérdida de un civil humano es algo horrible, y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para proteger cada vida, como estamos haciendo, y a ese valor estamos comprometidos. Pero cuando hay una organización terrorista que dentro de 2 minutos manipula la información y crea una narrativa, tenemos que ser nosotros quien lo juzgan, lo analizan bien, no toman tan rápidamente las versiones, y recordamos que es una organización terrorista que no dudó en masacrar, secuestrar y violar. Muchísimas gracias, Talit Shakov, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en un programa más, y nos vemos en el siguiente.